El 1 de enero de 1959 y los meses siguientes fueron días luminosos para la mayoría del pueblo cubano. La ciudadanía se sumó a la revolución sin que se dieran cuenta que el entusiasmo colectivo establecía una cortina de humo sobre los verdaderos propósitos de los líderes del proceso. El establecimiento de un régimen totalitario, un tipo de dictadura sin precedentes en el hemisferio, hacía posible que la educación, la información y los derechos ciudadanos quedaran sometidos a la voluntad de quienes detentarían el poder de manera absoluta por décadas. En el año 1981 fui a trabajar a la zona de Manicaragua, precisamente a una escuela que está a escasos metros del lugar donde Porfirio Guillén tuvo un combate y donde cayó muerto en combate. Y cuando iba a hacer labores de maestra que tenía que llevar los alumnos al campo, empecé a enterarme con algunos campesinos que vivían por allí que allí había ocurrido algo terrible, que había sido, que allí hubo una batalla tremenda. Y entonces empecé a preguntar y algunos no me querían hablar, otros me daban datos muy breves y otros me decían, no, yo no quiero decirte nada porque ya por esas razones fuimos mis padres y yo a vivir a los pueblos cautivos. Los estudiantes, particularmente los universitarios, siempre jugaron en la política cubana un rol muy importante. En 1933 fueron los principales gestores de un proceso que terminó con el régimen del general Gerardo Machado. En la década del 40 protagonizaron huelgas y en los 50 enfrentaron el régimen del general Fulgencio Batista. Fue en esta última década que se fundó en Santa Clara, conocida como la Ciudad de Marta, la Universidad Central de las Villas. Allí estudiaban jóvenes que querían un mejor futuro para ellos y para su país. Porfirio Reimberto Ramírez Ruiz, a quienes sus amigos conocían como el Negro, fue uno de aquellos muchachos que lo arriesgaron todo para alcanzar sus sueños. Yo nací en el mismo año que la llamada revolución tomó el poder. Yo nunca los conocí, yo era una niña. Sin embargo, allí en Manicaragua encontré personas que me los fueron presentando. Pude enterarme entonces y pude ir conociendo a personas como Porfirio Ramírez, como Sinesio Walsh, como Plinio Prieto. Paulino Fernández fue amigo y compañero de estudios de Porfirio Ramírez en la Universidad Central y también en la Escuela de Comercio de las Villas. En el año 56, cuando yo empiezo en la universidad, Porfirio está cursando el tercer año de Ciencias Comerciales. En aquel momento, en la universidad no existía federación estudiantil ni ningún tipo de organización estudiantil, pero ya la inquietud dentro de los estudiantes se estaba manifestando. En las pocas reuniones que fuimos en el año 56, siempre se destacó la figura de Porfirio, aun cuando estuviese sentado en el fondo de un aula y sin hablar. Era el líder innato, el líder que todo el mundo respetaba y admiraba sin necesidad de que él tuviese la intención de sobresalir. Porfirio Ramírez se alzó en armas contra el régimen de Fulgencio Batista y su amigo de la infancia Carlos Marcelo a fines de 1958 fue a verle al Escambray para que abandonara la lucha armada. Bueno, sí, esto fue un pedido de su mamá, porque pensaba que hubiera una ofensiva muy grande para Escambray, el ejército del gobierno que existía, y entonces ella me pidió que si podía ir a hablar con él, y que ella le pedía eso, que se retirara del Escambray y que viniera para la casa o escondido que fuera para ver si se podía ir para afuera, que es lo que ella como madre quería tenerlo vivo, que la ofensiva iba a ser muy grande y ella pensaba que lo iban a matar. Entonces las palabras de él fueron: Carlos, te lo agradezco mucho, eres mi hermano, le dices a mi madre que yo estoy en esta misión y yo creo que yo salga vivo, que me perdone, que algún día lo veremos otra vez.
Eso fue en Manicaragua, La Villa. Roberto Jiménez trabajó estrechamente con Porfirio Ramírez en la constitución de la Federación Estudiantil Universitaria durante su presidencia de la FEU y posteriormente en la lucha contra el régimen castrista. Bueno, yo conocí a Porfirio realmente ya cuando en las primeras reuniones en la FEU. Siempre fue una persona muy jovial, de un carácter muy fácil, aunque era de pocas palabras. O sea, no era un individuo de discurso. No, en ese aspecto él era muy parco y muy directo a las cosas que él quería. Pero en el trato personal, una persona muy jovial, un cubanazo, como dijéramos, y que a todo el mundo le caía bien. Y por eso se ganó, por eso y su valentía y su conducta, siempre estaba buscando lo mejor para, en ese caso, la universidad, para la universidad, como lo había hecho para Cuba. Porfirio Ramírez siempre fue un señor muy medido, muy noble, muy sincero, buen amigo, buen vecino, buen hijo. Amparo Posada, viuda del dirigente de la organización auténtica y comandante del ejército rebelde, Plinio Prieto. Prieto tuvo varias discusiones con Castro durante el período insurreccional y posteriormente fue perseguido con saña por Ernesto Guevara. Hubo una vez una reunión en México, yo estuve en ese momento allí también, cuando estaban preparando la llegada, la avenida para Cuba, y que se llamaba el Gran, estaba allí y estaban los grupos de los auténticos, que era cuando Plinio estaba hablando con Fidel Castro, yo estuve presente. Entonces hubo una discusión. Y entonces Plinio le dice a Fidel, el problema es que tú no dejas a tus hombres hablar y poner sus ideas. Nuestra gente está, todo el mundo hablando. Y tú tienes derecho a hablar de lo que se va a hacer. Bueno, Porfirio baja de la Sierra del Escambray en la lucha contra Batista con los grados de capitán. Al llegar, ya él estaba en la universidad desde antes, en ciencias comerciales. Cuando regresa, poco a poco se va integrando a la vida civil. En esos primeros meses del 59 nos damos a la tarea de preparar a la mayor rapidez posible la Federación Estudiantil Universitaria. Y acordamos que a principios del 60 se producirían las primeras elecciones. Se crea la FEU, que no existía hasta ese momento, y Porfirio, primero es presidente de Ciencias Comerciales, y después presidente de la FEU por aclamación prácticamente, votación, pero vaya, mayoritaria, abrumadora. Porque definitivamente era un líder natural, una persona que todo el mundo confiaba en él y había que confiar en él, porque había razones para eso. Era el líder que realmente conjugaba cosas que no son fáciles de conjugar. El ser afable, el ser amistoso, el ser un cubano alegre y a la vez ser el hombre que imponía el respeto, no con ningún tipo de imposición coactiva, sino que imponía el respeto con una sonrisa en los labios. Que era un señor del campo, nació del campo, estudió y trabajaba actualmente cuando se alzó con su mamá, que era viuda, en la vaquería que tenía. Se levantaba toda la madrugada a las 4 de la mañana a ordeñar vaca. Cuando Plinio, después de ciertos problemas que hubo, salió de Cuba y regresaba con un cargamento de armas y llegó a La Habana. Cuando él llegó fue cuando Fidel Castro había cogido el poder. Y llegaba a La Habana. Primero Plinio lo habían dado por desaparecido. Yo lo estuve buscando por todos los cuarteles y no lo encontré. Hasta el día 6 de enero vino a aparecer Plinio. Entonces resulta que fui a la casa a dejar a los niños porque alguien me había dicho que Che lo tenía preso. Yo fui a hablar con Che. El Che me dijo, sí, está preso en Trinidad porque no quiso entregar unas armas que traía. Entonces yo voy a casa de mi hermana a dejar a los niños y en eso sonó el teléfono y era Plinio que llamaba. Acaban de llegar por Cayo Esquivel, allá en Sabana Grande, y estaban desnutridos todos. A los pocos meses del triunfo revolucionario, hombres como Ángel Rodríguez del Sol y José Palomino Colón se sumaban a otros que, como Evelio Duque y Osvaldo Ramírez, habían participado en el proceso insurreccional a la lucha contra la dictadura. Osvaldo Ramírez se recuerda a su padre
y cómo la familia fue acosada por la policía política. Fui a verlo en 2 ocasiones al Escambray. Era muy curioso, que yo le digo que tan perfecto que era la seguridad del Estado, el G2 en aquel momento, que teniendo nosotros 8, 7, 12 años, 14 años la mayor, jamás en la vida pudieron saber ni se enteraron de que nosotros íbamos a ver a nuestro padre al Escambray. Nosotros salíamos muy normal para la escuela y a 2 o 3 cuadras de ahí nos desviábamos, nos montaban en un carro que eso sí me acuerdo bien, que eran de unos hombres que murieron después en un combate ahí en la carretera central de Santi Espíritu, llamado de apellido Arcias. Y entonces ellos nos llevaban en un carro hasta un lugar determinado en la carretera de Trinidad, ahí nos dejaban, nos volvía a recoger otro carro que nos adentraba un poco más a lo que era la parte de las montañas y eso. Y ya ese carro sí nos dejaba y teníamos que ir a caballo hasta donde estaba mi papá. Por supuesto, antes de llegar a donde estaba mi papá, teníamos que llegar a 2 o 3 lugares antes, estar ahí, conversar un rato y demás. Y después entonces era que mi papá venía donde estábamos nosotros. Todo esto era precaución de que el G2 nos estuviera siguiendo y era para prevenir de que lo descubrieran en los pasos que andábamos nosotros. Ya en el mes de junio de 1960, él comienza en algunos lugares y con determinadas personas a manifestarse en una forma que daba a entender que ya él no comulgaba con el régimen existente y que ya preveía lo que vendría más tarde. Yo por mi lado y Porfirio por el suyo, él vio sus amistades de gente que lucharon contra Batista y yo igual. Yo, por ejemplo, contraté a Benito Campos, que a él me unía una gran amistad, igual que a José Martí. Víctor Hernández, capitán del ejército rebelde y amigo de Porfirio Ramírez, fue uno de los organizadores del alzamiento del 23 de agosto de 1960. Y vi a Nano Pérez, por ejemplo, de San Diego del Valle, vi a Machín, al padre, al hijo que era primer teniente, al alcalde de San Diego, alcalde no, comisionado, Alberto Sánchez, que fue comisionado, también estuvo con nosotros ahí también. Nilo Ledón combatió al régimen anterior, pero pronto se percató del rumbo de la revolución y se sumó de nuevo a una lucha más cruenta y dolorosa como ninguna en nuestra historia republicana. Eso ya en el 60, pero en los meses de junio, julio, en agosto, ya hemos tenido algunas reuniones con el negro, que yo participaba con Nenito y eso que nos veíamos por ahí, y se está ya fraguando el lanzamiento. Gloria Argudín trabajaba en los archivos de la rectoría de la Universidad de La Habana. Había sido testigo de la traición de la que había sido objeto el líder estudiantil Pedro Luis Boitel en sus aspiraciones para acceder a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria. Mi padre tenía un número de armas y yo me la fui llevando poco a poco porque él la tenía en un armario. Y yo me la fui, y claro, yo no la podía sacar toda de una sola vez. Estaba en casa de mi padre con mi abuela, que yo me llevaba muy bien con mi abuela. Con mi padre siempre tuvimos discrepancias de opiniones bastante. Entonces me la fui llevando y la fui guardando en un lugar. Y ya cuando tenía todo, las llevamos una persona y yo hasta donde estaba el padre de Irineo en Camagüey. Pero él dijo que no podía recibirlas así porque, figúrese, era un problema para él, porque él vivía en una casa, él no vivía en ninguna congregación, en ninguna iglesia. Entonces, pero me dijo, te voy a informar para Santa Clara, a casa de Regino y de Silvio Campo. Poco a poco, con mucha calma, pero con cierta cautela y haciendo algunas preguntas aquí y allá, me fui enterando de una historia del Escambray muy diferente a la que el régimen vende en las clases de historia, muy diferente a la que
se dice en los periódicos, en la televisión, en la que hablan de un escambray donde hubo bandidos, donde los milicianos fueron las personas que pusieron el orden. Bueno, Plinio, por motivos de trabajo, nos mudamos para el pueblo de Santo Domingo, el trabajo en la cervecería. Entonces ya hizo contacto con la gente de los auténticos, bueno, de La Habana, hizo contacto con las personas de la Loma. Y fuimos haciendo los caminos, los primeros caminos que se hicieron para la Loma, ir subiendo las cosas. Los campesinos todos cooperaron, estaban en contra de Fidel Castro, porque decía que ellos no iban a trabajar para vagos, porque pedían las cosechas para repartir en cooperativas. Porfirio Ramírez organizó con la colaboración de varias personas, entre ellas la del ex senador de la República por el Partido Auténtico Aniceto Cabezas y policías del gobierno provincial, la ocupación de las armas que guardaban en la dependencia gubernamental de la que era jefe de contabilidad. Fue una misión que él nos encomendó y nosotros la cumplimos con el primo de él, Orlando Ruiz, que murió en Cuba ya, Tomás Ruiz, que no es familia de él, pero es criado junto también con Ramírez, y el otro, un servidor, y los dos militares que habían en el gobierno provincial que se fueron con nosotros cuando nosotros llevamos las armas. La acción la realizaron en momentos en que tenía lugar un acto político en el que participaron funcionarios y militares del rango de Ernesto Guevara, Félix Torres y el capitán Núñez Jiménez. Por los avisos que nosotros teníamos de gente que estaba en el gobierno y que nos iban a coger presos y tuvimos que adelantar el lanzamiento. Partimos hacia Manicaragua, para el rumbo a Manicaragua, a pasar Mataguá. Nos estaba esperando Remberto Porfirio Ramírez, que ya él se había ido. La toma fue como a las 9 o a las 10 de la noche, más o menos. Y ya él se había ido adelante para esperarnos ahí en la carretera cuando nosotros lleguemos con las armas. Plinio Prieto se había alzado en el escambray hacía unas semanas. Entraba y salía clandestinamente de Cuba y el régimen montó una persecución contra su familia. Querían coger a los niños, habían avisado que querían coger a los niños de rehén. Un amigo de él que estaba con Castro, pero amigo todavía de los nuestros, me dijo, acabo de ir esta orden de coger a los niños de rehén para que Plinio se presente. Entonces me dijo, vete enseguida porque no sé a qué hora va a ser, pero va a ser hoy. Y entonces con la misma así, como estábamos, salí caminando como si fuera a pasear con los niños por la cuadra, todo se quedó, no recogimos nada. Y la única fotografía que tengo en estos momentos que existe de Plinio era porque la tenía en el monedero que llevaba en la mano. El gobierno tenía ya la certeza de que él en algún momento iba a producir un hecho que podía ser o bien un alzamiento o cualquier tipo de hecho ya en contra del proceso revolucionario. En agosto se produce el alzamiento de Ramírez. Mientras, Carlos Marcelo, Rodolfo el Niño Ramírez, Ángel Alfonso Alemán, Rangel y varias personas más se llevaban las armas del gobierno provincial, Víctor Hernández marchaba hacia la finca Zapatero con una veintena de hombres. Ese día yo me fui con un grupo eran como 18 o 15 o 18 hombres, y esperamos a Ramírez en la Loma Zapatero ese ahí, que llegó por la noche ya con el resto de la gente que nos íbamos a hacer. En total fuimos 23 hombres. La dictadura no perdió tiempo y reaccionó rápidamente. Un día nos llaman a la FEU, a los miembros del ejecutivo de la FEU, a la oficina del rector de la universidad. Y era el comandante Papito Cerguera, para darnos la noticia. Él nos dice, me duele mucho darle esta noticia porque le tengo que hablar de alguien que es un gran cubano, muy sacrificado, un hombre del pueblo, que ha decidido ha tomado un camino erróneo contra la revolución, y es Porfirio Ramírez. Nosotros nos alzamos el día 19, nos íbamos a alzar el día 18, pero se enfermó el que nos iba a llevar. El día 19, 12, conmigo éramos 12, o sea, 11 hombres, entre ellos estaba Pedro Hernández. Íbamos a alzarnos para donde estaba Plinio Prieto, Sinencio Guaji y Porfirio Ramírez, para ver si todos se unificaban. Era la unificación con Osvaldo
Ramírez, que estaba en otra zona que yo no conocía. ¿Qué pasó? Que salimos en dos grupos, uno en una máquina, que era la primera máquina que nosotros íbamos, y la otra en la que venía atrás con las cosas. Claro, ¿qué hicieron? Nos estaban esperando en la finca del doctor Zapatero, que está en Mataguá. Ya ahí ponemos de acuerdo para el rumbo que vamos a tomar, que sería Cariblanca, la llamada loma esa Cariblanca, bordeando. Ahí nos fuimos centrando más al Escambray, hasta que llegamos a los lugares que se llamaba Nuevo Mundo. Yo llevaba un cuchillo y traté de quitarle el rifle a uno, pero no pude. Me dieron un empujón y me tumbaron y no pude. Entonces me llevaron a mí y a ellos para el cuartel de Mataguá, que era una cosa chiquita. A los hombres los pusieron en un lado y a mí me pusieron en una celda. Entonces allí hicimos contactos ella con Sinesio, para unir la fuerza de él con la de nosotros. Y había muchos hombres, muchos. 100 y pico hombres tenía, sí. Pero las armas no eran muchas. Entonces allí, pues, lo primero que se hace es Sinesio y ellos, pues, reunirse y acordar qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Es lo que están planeando. Pero Porfirio, que era una persona que no era ambiciosa, una persona que lo de él era por luchar por la libertad de Cuba y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa porque, ¿tú me entiendes? Por esas cosas. Entonces estuvo de acuerdo y entonces pasamos entonces a formar parte del grupo de Sinesio. Él como segundo al mando. Nosotros nos repartimos, pues fue el acuerdo de se repartirnos en, no me acuerdo si fueron 1, 2, 3 grupos. 3 grupos. Uno Sinesio y Ramírez, el mío por otro lado y el de Bambino. El combate más grande que tuvimos nosotros fue que nosotros tuvimos contacto con, yo no me acuerdo si eran 3 o 4 pelotones del ejército, pero que nosotros lo teníamos cercados. Y entonces, allí Porfirio demostró de tener un gran valor y conocimiento. Gritando las órdenes que tenemos el enemigo, hay que combatirlo por donde quiera que sea. Esa era palabra que no se me olvidaba ni de él. Y como sea, oye, a mí me emocionaba, la verdad, el liderazgo de él. Bueno, en uno de los combates que tuvimos, que fue en la finca de Nacimiento, le dije yo a Ramírez, tenemos que irnos de aquí. Recibí un mensaje de Aniceto Cabeza, que la ofensiva va a ser muy grande para el Escambray y que salgamos, que ellos tienen un barco en Cayo Darién que caben 45 alzados, que me haga caso. Entonces, él me contestó, Carlos, yo sigo luchando por la libertad de Cuba. Estos comunistas no pueden tomar el poder. Y no me voy de Cuba. No, yo le digo que aquello era un infierno. El traqueteo de los morteros, bazooka, el diablo era aquello. Era emocionante, aparte del miedo que te pudiera proporcionar, era emocionante luchar contra esa. De ahí vino Piti Fajardo, que lo mataron en una emboscada, Félix Torres, me sacaron de ahí y me llevaron para el cuartel de Topes de Collante, para la casa de ellos que estaban con las queridas, que vivían ahí y era como un cuartel. De ahí tuve muchas horas de interrogatorio y ya yo estaba tan obcecada que antes de decirme la pregunta ya yo decía no. Sinesio con su tropa, pues también arengando sus destacamentos de él por los otros frentes, y aquello era, el ánimo no faltaba allí. El Hospital Topes de Collantes, construido a principios de la década del 50, estaba dedicado a la atención de los enfermos de tuberculosis, pero el régimen
lo convirtió rápidamente en una gigantesca cárcel y centro de operaciones militares para perseguir a los alzados. De ahí me llevaron para Topes de Collante y el día 21, nunca se me olvida, me sacaron para el monte. Me abrieron un hueco, me pusieron delante del hueco y unos milicianos dispararon. Yo no sabía si eran balas de verdad o eran balas de salva. Arrastra, me llevaron con las uñas sucias y todo eso sin bañarme ni sin nada para Topes, entonces para el sanatorio de Topes de Collante, que antes era de los tuberculosos. Me encaramaron en la azotea de ellos y me inclinaron para el vacío, tampoco hablé. De ahí me bajaron para un cuarto, me retrataron, mejor dicho, en un salón, en el medio, yo y alrededor estaba la planta, porque ellos me achacaron a mí todo, las armas, hasta las cananas de cuchillo y de todo, y medicina y todo, y me pusieron ahí todo arripiado. Eso salió en los periódicos del año 60, está en los periódicos del año 60. Entonces me sujetaron y me inyectaron, no sé qué me inyectaron. Yo sé que yo perdí la noción de todo, y cuando desperté, yo estaba en un cuarto, en una camilla, aquí amarrada, y aquí al lado había un cadáver y aquí al lado había otro cadáver. Y resulta ser que uno de los cadáveres era el de Orlando. Orlando Blanco fue uno de los primeros mártires del Escambray. Cayó combatiendo al régimen totalitario. Él tenía liderazgo natural. Él le hablaba a la gente, no, oye, mira, ¿qué tú crees? No, ¿qué tú crees? Mira, vamos a esto y hacerle esto. Y disponía, lo que había de hacer. Tenía don y con mucha delicadeza la gente. No era un hombre déspota, era un gran hombre, un gran líder. Vivian de Castro, conocida actriz y vedette, conspiraba en la provincia de La Habana y se brindó como voluntaria para ir al Escambray para establecer contacto con los alzados y crear redes de suministro. Vivian fue una de las últimas personas que se entrevistó con Porfirio Ramírez en las montañas. La impresión fue maravillosa, un hombre con una dignidad y un amor por Cuba. Ya él había luchado con Fidel y se había vuelto en contra de Fidel sabiendo que aquello era comunismo. Y estuvimos hablando mucho tiempo de su situación, de lo que había que hacer, y entonces después que terminamos de hablar tomamos un café allí en la loma, la Paloma, ¿verdad? Y entonces al amanecer nos quedamos y ellos venían a tomar café por la mañana y ya íbamos a hablar, a terminar para bajar, y en ese momento vino el cerco y el ametrallamiento y ellos huyeron por el bosque y yo iba a seguirlo, pero el compañero que fue conmigo me jaló de los pelos y ya los perdí. La represión se recrudeció. La policía política montó una campaña de intimidación y los centros de estudios fueron el lugar escogido para aterrorizar a la población. Por ejemplo, en la FEU se empezaron a hacer actos de repudio. El que no aprobara 100%, todas las condenas que quisieran hacer a Porfirio. Hoy había una reunión, a la siguiente semana, tú decías algo en contra de eso, ya la siguiente semana te estaban haciendo una reunión para votarte de la FEU. Cuando nos enteramos que Ramírez ha sido apresado, nos damos a la tarea, porque sabíamos que nada bueno podía venir, nos damos a la tarea de movernos a ver qué podía hacerse para evitar el fusilamiento de Ramírez. A mí en esa última casa que me llevaron era una casa de la playa. Entonces, estoy con los niños. Dice que no nos vayamos nada en la playa, estábamos allí en la casa. Entonces tengo el radio puesto y yo oigo decir, bueno, como ya todos ustedes están enterados que cogieron a los gángsters de las lomas, veo que vino ¿cómo se llama? Uno que vendía viandas, ahí mismo en la bajada así para la playa, y lo paré. Y para comprar una fruta, los niños estaban dentro de la casa, compraron una fruta, y entonces digo, ¿qué es eso que están diciendo que pasó en el Escambray? Yo le saqué la conversación a él. Me dijo, sí, cogieron a los jefes del Escambray. Y digo, ¿pero qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué nombres han dicho? Entonces
tranquila, me dijo todos los nombres, entonces incluyendo el de Plinio. Entonces yo me quedé sin hacer gestos ni nada, seguí comprando mis vegetales, mis frutas y entré en la casa. En el intercambio que diariamente fui teniendo a lo largo del tiempo, pude conocer que en el Escambray existieron hombres muy valientes, existieron hombres que defendieron un ideal justo, que defendieron la verdad y que en todo momento estuvieron en contra del sistema. Y eran hombres muy limpios, muy honestos y con una fuerza, con un valor extraordinario, que se alzaron para defender a Cuba de lo que venía. Luis Albertini estudiaba en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara y fue uno de los que participó en los actos que demandaban el respeto de la vida de Porfirio y sus compañeros. Entre los estudiantes del Instituto de Santa Clara se ideó hacer una protesta en la iglesia del Buen Viaje, junto con las Juventudes Católicas y los alumnos de la universidad, para poder salvarle la vida a Plinio Prieto, a Ramírez y a los demás complotados en el alzamiento del Escambray. Esa manifestación no pudo salir porque de buenas a primeras comenzaron a llegar camiones de obras públicas de diferentes lugares y la cantidad de gente que se bajó de esos camiones con palos y con cabillas y cosas fue tremenda. Me recuerdo como si fuera que iba subiendo por la calle del Buen Viaje hacia el parque de Santa Clara y no había caminado ni 2 cuadras cuando 2 personas se me abalanzaron y me golpearon salvajemente. En ese tiempo yo debo haber tenido unos 14, 15 años, cuando más, no más. Fue en el topo que antes nos enteramos nosotros de la captura de Porfirio. Pero los que venían al frente, los obreros, eran la gente del instituto. Los que en esa época llevaban la voz cantante. Venía el Buganido, venía Pepe el Cura, venía toda aquella camarilla, que no recuerdo ahora mucho los nombres de ellos, pero veo los rostros. Estaba el Morito. El juicio se celebró en el Teatro del Regimiento Leoncio Vidal de Santa Clara. José Prieto, hermano de Plinio, presenció el proceso. El juicio, bueno, había una cantidad enorme de gente tratando de entrar en el teatro de oficiales del ejército en Santa Clara. El juicio, habíamos 162 personas, 160 eran hombres, 2 mujeres nada más. En el juicio fuimos Gloria Argudín y yo, que la habían cogido también en otro grupo. Ahí fuimos todos llevados, Porfirio Ramírez, ellos se sentaron más adelante y nosotros más atrás, Vivian y yo. Cuando ellos, a nosotros, había algunos que le pidieron 30 años, entre que estábamos Vivian de Castro y yo, a ellos le pidieron pena de muerte. Desde el principio, el fiscal era Juan Escalona. Entonces, ahí estaban todos, estaban los familiares, estaba la familia de Porfirio Ramírez, creo que la familia de Plinio Prieto, pero ellos estaban separados y nosotros estábamos acá. Entonces, hay un pasillo aquí y un pasillo acá. Cuando ellos salen del juicio, Vivian y yo no estábamos sentadas en la misma esquina, estábamos como 5 asientos o 6 antes de llegar al pasillo, así en una hilera, ¿no? Entonces ellos vienen por esa hilera y nada más que le pudimos así saludarlos y todo. Y nosotros sabíamos ya que fue la última vez que yo lo vi y las madres llorando ahí que no los mataran. Y eso siempre lo tendré grabado. También un niño chiquito que era hijo, no me acuerdo si era de Porfirio o era, yo creo que era hijo de Porfirio. No tuve la suerte de conocer a mi papá y crecer al lado de él, poder conocerlo en persona, como digamos, como hijo de un padre, pero sí a través de mi mamá y mis tíos y eso, todas las historias y las personas conmigo, ha sido una historia de una persona, se puede decir, impresionante en su manera de ser, en su corta vida. Fue fusilado a los 27 años, lo que llegó a lograr y los pensamientos de él y los ideales de él han sido
unos zapatos muy grandes para yo llenar. Presidente del tribunal, Claudio López Cardet, y está ahí en unos papeles que tiene, se levantó y vio que ya era tarde, ya habían pasado como 3 o 4 horas, y entonces dijo, muy serio, vamos a continuar este juicio para dictar sentencia mañana en este mismo lugar y a la misma hora. Fueron 2 días de juicio. El tercer día creíamos que iban a llevarnos otra vez, pero no nos llevaron, y entonces fue que por mediación de mi hermana y de mi madre supe yo que a ellos los habían fusilado y que a Vivian y a mí nos habían pedido 30 años, porque yo nunca he tenido sentencia. El papel ese que dan con los nombres y todo, no, eso yo nunca lo he tenido. No se dictó sentencia en el juicio. No se efectuó el juicio al día siguiente, el día 13. Incluso creo que en una publicación oficial salió, la habían fusilado el día 13. Eso es falso. Entonces empiezan a hablar del juicio, que hubo un juicio que lo habían suspendido para el día siguiente, que iba a haber una apelación. Entonces la madre y los hermanos de Plinio se quedaron en casa de unas tías que viven en Santa Clara. Entonces, cuando fueron al día siguiente, bueno, la madre estaba nerviosa, dice, ya lleva mucho tiempo y no han avisado para la apelación. Van la madre con la hermana de Plinio allí al cuartel para preguntar. Y entonces le dijeron a la madre, dice, sí, fueron los que fusilaron anoche. Estamos reunidos en casa de un tío mío de Santa Clara, que era médico muy conocido, y había como 40 personas, más de 40 personas, entre familiares y amigos. Y pues no se sabía nada. Y entonces mi madre me dice, ¿sí? Pepe. Mi mamá dice, Pepe, yo tengo un presentimiento. Viene el señor el día siguiente por la mañana a traerme la noticia de que lo habían fusilado. Para mí fue una cosa, me dejó. Entonces cuando yo llego donde están los niños, los abrazo y le digo, su papá ya está en el cielo. Entonces la mayor sí se dio cuenta, la mayor sí es más emocional. El niño era pequeño, ahora tenía 2 años mayor, 8 años tenía, y el otro 6. Entonces ella sí empezó a llorar. Y ella todavía habla de su padre y llora. Sí. Estábamos escondidos en una casa en Santa María del Mar. Alguien llamó esa mañana y habló con mi mamá, y ella nos lo dijo. Pero ese día o el día siguiente salió en el periódico, en la primera plana del periódico, y salió la foto, que él estaba en una celda, echado así para adelante, recostado así para adelante, y lucía que lo habían maltratado bastante. Esa es otra foto que nunca se me va a olvidar tampoco. Y fueron hasta mi casa varios de la gente de Pepe el Cura a meterme miedo para que desistiera, para que dejáramos de hacerle frente a esa situación, porque decían que eran gente que se habían desviado, que contra la revolución no se podían hacer esas cosas, que la revolución era buena, que eran gente que se habían equivocado. Y después del fusilamiento, muchas de las personas tuvieron temor a expresarse, aunque había una gran indignación, pero había mucho temor, mucha represión. La muerte de Porfirio trazó un antes y un después en la historia de la universidad, y yo te diría que tuvo también repercusiones a nivel nacional. Años después, cuando cumplí 18 años, vivíamos aquí en Miami, y una tarde
alguien tocó en la puerta, yo abrí, había un sacerdote, padre Olegario, y él me preguntó si yo era Fernando Prieto, y dije que sí, lo invité a que entrara, se sentó en la sala y preguntó si mi mamá estaba. Ella vino de la cocina, estaba en la cocina, era como las 5 o 6 de la tarde, estaba cocinando y nos sentamos, y el padre dice que se presenta y que nos dice que él fue el que lo confesó y le habló antes de que lo fusilaron. Él era de una parroquia en Santa Clara. Entonces nos contó, me dijo que mi papá había pedido que cuando yo cumpliera 18 años, que él viniera a hablar en persona y que le contara lo más posible, en detalle, todo lo que pasó ese día. Y nos dio un documento que básicamente lo escribió, que estaba bastante detallado, y lo leímos juntos. En la tarde del día 12 de octubre de 1960, como a las 8 de la noche, fue llevado junto con sus 4 compañeros a la finca La Campana, en el término de Manicaragua. El medio utilizado para el transporte de los 5 condenados a muerte fue una de las guaguas locales de Santa Clara. Los 5 condenados estaban con las manos atadas hacia adelante con hilo fuerte de nylon y escoltados por milicianos y soldados al mando de un capitán cuyo nombre no recuerdo, pero que era de color y que personalmente conocía por haber tenido varios. El sacrificio de mi padre yo no considero que haya sido en vano. Él tenía sus ideales, sus ideas. Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio más grande, que fue dar su vida por sus ideas y por la lucha por una Cuba libre y soberana, ¿no? Ha sido una lucha muy dura, y todavía, como digo, yo tengo 47 años y toda mi vida, desde que recuerdo los primeros pensamientos míos, siempre hemos estado en esa lucha. Yo creo que ya es tiempo que se acaba de dar un pedazo firme para adelante y que Cuba llegue a ser lo que puede ser. Como niño, tratando de entender, porque eso era para mí lo más crítico, era entender quién era mi padre, no como mártir y uno de los que fusilaron en el Cambrai, pero la persona que era mi padre. Y poco a poco pasan los años y uno entiende pedacitos y pedacitos, y poco a poco los pedacitos se unen y forman una imagen. Y en ese sentido yo soy muy orgulloso de la persona que fue mi padre. Hay algo que a mí siempre me impresionó mucho, y era como me decían todos, los hombres con los que hablé y con las mujeres, eran hombres tan decentes, eran hombres tan preparados y tan limpios, que no soportamos oír como a veces el régimen, como a veces en los discursos los han llenado de calificativos desagradables, cuando no fue así. En Manicaragua recuerdan mucho en el pueblo las personas que estaban en la calle el día que llevaban a fusilar a ellos, que Sinesio sacó la mano y una parte del cuerpo por la ventanilla del carro y gritó a los que vio en el pueblo: nos llevan para La Campana porque nos van a fusilar. Las personas lo recuerdan con mucho dolor.
Porfirio Ramírez, Sinesio Bosch, Plinio Prieto, Ángel Rodríguez de El Sol y José Palomino Colón están presentes en la memoria colectiva de la nación cubana, al igual que todos los mártires en la lucha por la democracia. Son ejemplos para aquellos que en la isla batallan por la libertad y el respeto a la dignidad humana.